Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos de vuelta con un vídeo que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo, algo que tiene que ver con una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, y prepárense porque esto se pone bueno. Hoy vamos a desvelar el misterio detrás de una supuesta revelación que Demet Özdemir ha hecho sobre Italia, y la conexión sorpresa con nuestro querido Can Yaman. Si han oído bien, Can Yaman está involucrado en esta historia. Así que si disfrutan de las noticias del corazón, los secretos del mundo del cine y las divas de la televisión, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante tema, les hago una invitación especial, una que siempre hago con mucho cariño. Si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito a darle ese botoncito de suscribir que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ni una sola de nuestras aventuras. Ahora sí, vamos al lío. Ustedes saben que Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su relación fuera de las pantallas mantuvo a millones de fans pegados a las noticias. Sus personajes en Erkenci crearon una química tan palpable que el público prácticamente exigía que estuvieran juntos, y bueno, la vida real a veces imita al arte, ¿no? Tuvieron un romance que dio la vuelta al mundo, y aunque su relación terminó, el interés por ambos sigue siendo altísimo. Pero hoy el foco está en Demet, y en cómo su nombre se ha vinculado recientemente con Italia de una manera bastante peculiar. Se habla de una revelación, algo que ella misma habría dicho, y la clave, la pieza fundamental de este rompecabezas, parece ser Can Yaman. Imagínense la escena, una entrevista, un evento o quizás una publicación en redes sociales, y de repente, Demet suelta una frase que conecta su experiencia o sus sentimientos con Italia, y de alguna manera, ese comentario apunta hacia Can Yaman. ¿Qué podría ser? ¿Un lugar que visitaron juntos? ¿Una experiencia compartida que la marcó y que la lleva a pensar en Italia? O tal vez, y aquí es donde se pone más interesante, algo que Can Yaman le dijo o le hizo vivir en Italia que ahora ella recuerda de forma especial. Las posibilidades son muchas y la intriga es palpable. Hemos estado siguiendo de cerca todas las noticias, rumores y comentarios que rodean a Demet Özdemir, y esta noticia sobre Italia ha surgido de forma bastante inesperada. Algunos medios italianos han estado muy atentos a los movimientos de ambos actores, especialmente después de que Can Yaman se mudara a Italia para enfocar su carrera allí, participando en proyectos de televisión y hasta en una película. Su presencia en Italia ha generado mucha expectación, y cualquier conexión que tenga con sus exparejas, especialmente con Demet, automáticamente se convierte en noticia. Según lo que hemos podido recopilar, la revelación de Demet Özdemir sobre Italia parece haber surgido en el contexto de una pregunta sobre sus lugares favoritos o los destinos que le han impactado. Y al mencionar Italia, habría hecho un comentario que intencionadamente o no, evoca la presencia de Can Yaman. Algunas fuentes sugieren que podría haber dicho algo así como, Italia siempre me trae recuerdos de momentos especiales, o quizás algo más directo como, hay un lugar en Italia que cada vez que lo pienso, me recuerda a una persona muy importante para mí. Y por supuesto cuando esa persona es Can Yaman, el morbo está servido. Pensemos en ello. Italia es un país que irradia romance, arte, historia y una gastronomía que enamora. No es de extrañar que sea un escenario perfecto para recuerdos, tanto buenos como agridulces. Si Demet y Can Yaman compartieron momentos significativos en Italia, o si Italia jugó un papel en su relación de alguna manera, es completamente natural que ella asocie el país con esas experiencias. Quizás visitaron Roma y se perdieron en sus calles antiguas, o disfrutaron de un atardecer en la costa amalfitana, o quizás simplemente compartieron una cena íntima en Milán. Los detalles son los que hacen que estas historias cobren vida. Lo fascinante aquí es cómo esta aparente casualidad se convierte en noticia. En el mundo de las celebridades, cada palabra, cada gesto, cada mención puede ser analizada y reanalizada hasta encontrar un significado oculto. Y en el caso de Demet y Can, la química que tuvieron en pantalla y la intensidad de su relación pasada hacen que cualquier conexión, por mínima que sea vista como una posible señal de que aún hay algo entre ellos, o al menos, que los recuerdos son profundos y significativos. Podríamos especular que Demet, al ser preguntada sobre Italia, pensó en la última vez que estuvo allí, o en un viaje que hizo y que coincidió con algún momento importante de su relación. On Can
O tal vez Kanyaman le contó alguna anécdota sobre Italia que la marcó, o le habló con tanta pasión de ese país que ella ahora lo asocia directamente con él. La verdad es que sin tener la cita exacta o el contexto completo, estamos navegando en un mar de posibilidades, pero todas apuntan hacia una conexión emocional fuerte entre Demet, Italia y por ende Kanyaman. Este tipo de revelaciones, incluso si son sutiles, son oro puro para la prensa del corazón y para los fans. Crean un aura de misterio y expectativa. ¿Significa esto que hay una reconciliación en puerta? ¿O simplemente que Demet tiene un gran aprecio por los recuerdos que vivió, independientemente de si la relación prosperó o no? La belleza de estas historias es que permiten a cada uno de nosotros imaginar nuestro propio final. Ahora, es importante también mencionar el contexto en el que Kanyaman se encuentra en Italia. Como muchos saben, él ha estado trabajando en varios proyectos allí, incluyendo la serie Viola come il mare, donde comparte protagonismo con Francesca Chillemi. Su presencia en Italia ha sido muy mediática, y él mismo se ha mostrado muy integrado en la cultura italiana. Esto añade otra capa a la historia, porque si Demet recuerda Italia gracias a él, ¿qué sentirá al ver que él ahora está tan arraigado en ese país que alguna vez compartieron de alguna manera? Podríamos imaginar que Demet, al hablar de Italia, se refiere a un momento de felicidad pura, a una etapa de su vida en la que todo parecía posible. Los actores, al igual que nosotros, viven experiencias que los marcan, y muchas veces ciertos lugares se convierten en custodios de esos recuerdos. Italia, con su romanticismo inherente, sería un lugar perfecto para atesorar esos momentos. Y aquí es donde entra la parte de la sorpresa en el título. La sorpresa no es solo que Demet hable de Italia, sino que esa mención, de repente, nos trae a colación a Kanyaman. Es esa conexión inesperada, esa pieza que une los puntos de una manera que quizás nadie anticipaba. Es como si Italia fuera un puente que al cruzarlo, nos lleva de vuelta a la historia de amor que cautivó a tantos. También debemos considerar la posibilidad de que Demet esté simplemente siendo honesta sobre sus experiencias y que no haya una intención oculta de reavivar el pasado. A veces las personas mencionan lugares o personas importantes para ellas de forma genuina, sin pretender generar un revuelo mediático. Sin embargo, en el mundo de la farándula, la línea entre lo casual y lo significativo es a menudo muy delgada. Y con Demet y Kan, esa línea parece desdibujarse con facilidad. Los invito a pensar, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser esos momentos especiales que Demet recuerda de Italia relacionados con Kanyaman? ¿Será alguna visita secreta que hicieron, algún viaje que mantuvieron alejado de los focos? O quizás una experiencia más sencilla, como una cena tranquila, una caminata por una ciudad histórica. Me encantaría leer sus teorías en la sección de comentarios. La imaginación es el límite. Lo cierto es que esta noticia, por más vaga que sea, nos recuerda la magnitud del impacto que Demet Özdemir y Kanyaman tuvieron como pareja. A pesar de que sus caminos se separaron, el cariño y la admiración de sus fans persisten. Y esta anécdota, aunque sea solo un indicio, alimenta esa llama. Es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, las experiencias compartidas y los lugares que las albergaron pueden seguir teniendo un significado profundo. La forma en que esta información ha sido revelada también es crucial. Si fue una entrevista en un medio importante, tiene más peso. Si fue un comentario en redes sociales, podría ser más espontáneo. Los detalles marcan la diferencia. Sin embargo, el simple hecho de que los medios italianos y los fans estén prestando atención a cualquier conexión de Demet con Italia, y más aún si involucra a Kanyaman, demuestra cuánto interés sigue habiendo en su historia. Piénsenlo desde la perspectiva de Demet. Estar en una entrevista, ser preguntada por un país que claramente le evoca sentimientos, y tener que responder de una manera que inevitablemente traerá a la mente a su expareja más famosa. Es una situación que requiere tacto y honestidad. Y si ella eligió mencionar Italia de una forma que nos hace pensar en Kan, es porque ese recuerdo es, sin duda, significativo para ella. En resumen, la supuesta revelación de Demet Özdemir sobre Italia, y su conexión sorpresa con Kanyaman, no es más que un reflejo de la profunda huella que dejaron como pareja en la memoria colectiva. Italia, como escenario de posibles romances, recuerdos y experiencias, se convierte en el nexo que une a estos dos actores, incluso después de que su relación haya terminado. Es una historia que sigue capturando nuestra atención, alimentando nuestra curiosidad y recordándonos la magia y el drama que a menudo acompañan a las vidas de las estrellas. Hemos desglosado los posibles escenarios.
iOS, las implicaciones y el por qué esta noticia ha generado tanto interés. La clave está en esa conexión inesperada, en cómo una mención aparentemente simple de Italia nos lleva directamente a pensar en Can Yaman. Es la sutileza, el misterio y el romanticismo implícito lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Y ahora, llegamos al final de este fascinante viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su compañía y su atención son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y como siempre, los invito a dejarme sus pensamientos, sus teorías, sus preguntas en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta revelación de Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras sobre Italia? Me encanta leer sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado intrigante e informativo, por favor, no olviden darle ese generoso me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, para que todos podamos ser parte de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta increíble familia para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones y análisis del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, queridos seguidores. Adiós.